Hi friends and welcome to another video. Muchísimas gracias a todos por sus likes y comentarios en todas las redes sociales. Como les comentaba en nuestro último video por Facebook, si no lo has visto te dejo el enlace aquí en nuestros comentarios. La intención es que en YouTube tengamos unos videos un poquito más largos y elaborados y por Facebook tengamos unos videos rápidos, más sencillos, más específicos. Hoy vamos a hablar de 8 cosas que hay que entender para aprender inglés. Este video va particularmente dedicado a todas las personas que quieren empezar a aprender inglés desde cero, from scratch. Let's get started. Comments. Muy bien, number one. Esto es importantísimo que lo comprendan muy bien y no se sorprendan cada vez que aprendan palabras nuevas. Una sola palabra puede significar muchas cosas y puedes usar muchas palabras para decir una sola cosa. Estos se llaman los homónimos y les voy a dar algunos ejemplos. La palabra que probablemente más significados tenga en todo el inglés, get. Get puede significar llegar. I get home at 6 p.m. Llego a casa a las 6 de la tarde. En pasado podría ser I got home yesterday at 6 p.m. Ayer llegué a mi casa a las 6 de la tarde. Puede significar recibir. Oh, I got a cake for my birthday. Recibí un pastel de mi cumpleaños. Me dieron un pastel para mi cumpleaños. Puede significar entender, particularmente con la expresión I get it. Lo entiendo. I get it. O en pasado, I got it. Ya lo entendí. Ya lo entendí. El verbo get, lo más interesante es cuando lo usamos como volverse o transformarse y cuando lo mezclamos con algunos adjetivos como pueden ser bored, aburrido, get bored, aburrirse. Ya forman una sola palabra, un nuevo verbo por así decirlo. Get tired, cansarse. Get old, envejecer. Get nervous, ponerse nervioso. Otro ejemplo que me gustaría platicarles es la palabra kind, que como adjetivo es amable. Oh, my friend is so kind, mi amigo es tan amable. Pero también puede significar tipo. Sushi is a kind of Japanese food. El sushi es un tipo de comida japonesa. Mole is a kind of Mexican food. El mole es un tipo de comida mexicana. La palabra play, que muchos sabrán que es el verbo jugar. I play soccer every day. Juego fútbol todos los días. Pero si lo transformamos, I go to place every month. I go to place every month. ¿Alguna idea de qué se podría significar esto? Bueno, es voy a obras de teatro todos los meses. Play, cuando no es verbo, significa obra de teatro. Entonces es el verbo jugar y también es obra de teatro. Una muy famosa, can o can. Muchos saben que podría ser el verbo poder. I can play basketball. Yo puedo jugar basquetbol. Pero también es lata. La palabra left, que significa izquierda, para ustedes, izquierda. Pero también es el pasado y pasado participio de leave, o sea, irse o dejar. Yesterday I left work at noon. Ayer me fui del trabajo al mediodía. La palabra mean, que significa significar, es correcto. What does this mean? ¿Qué significa esto? Pero como adjetivo también puede ser malvado. Por ejemplo, fly, que quizás sepas que es volar, pero también es mosca. Bueno, para que quede totalmente claro, la mayoría de las palabras en inglés tienen 2, 3, 4 o más significados. Lo que pasa es que normalmente uno de ellos es el más común. También sucede en algunos casos donde la palabra o una palabra puede cambiar el significado aún dentro de un mismo contexto, como puede ser for sale, a la venta, o también podría ser on sale, en descuento. This t-shirt is on sale. Esta playera está en descuento. That house is for sale. Esa casa está a la venta. Y bueno, en el otro caso que les comentaba es que puedes usar muchas palabras para decir o expresar una sola cosa. Y eso también lo tenemos en español. Se llaman sinónimos. Porque algo puede ser fácil y sencillo. Puedes tener pelo y cabello. Algo puede ser bonito y hermoso. Puedes elegir, pero también puedes escoger. Y por supuesto que en inglés también hay muchos casos de este tipo. Y les voy a dar algunos ejemplos. Fast, quick and rapid. Todo es rápido o veloz o cosas por el estilo. Hate, despise and loathe.
Todo puede ser como odiar o no gustar. I hate pizza with pineapple. Saludo a todos mis alumnos que ya lo saben. Little, small and tiny. Todo es lo mismo, pequeño. Incluso palabras que en el mismo inglés han adoptado de otros idiomas, como puede ser coriander o también cilantro, que es obviamente cilantro. Ambas están correctas, ambas están bien dichas. También pueden haber algunos casos de palabras que se escriben igual, están relacionadas a veces entre sí, pero se van a pronunciar diferente. El ejemplo más famoso, por ejemplo, es el verbo read, que en presente se pronuncia como read. I read a book every day after work. O sea, leo un libro todos los días después de trabajar. Pero en pasado lo vamos a pronunciar como read. Yesterday I read an article. Ayer leí un artículo. Y por último también tenemos los casos de los false friends, los falsos cognados. Estas son palabras que se escriben muy parecido o igual en inglés y en español, pero el significado es completamente distinto. Y les voy a dar, por supuesto, algunos ejemplos. Actually no significa actualmente. Ultimate no significa último. Career no significa carrera. Fabric no significa fábrica. Discussion no significa una pelea verbal, una discusión. Notice, muy importante. Notice no significa noticias. Si quieren que haga un video especializado en estos falsos cognados, por favor déjenme en los comentarios. Y bueno, todo esto de los significados en español, en inglés y demás me lleva al punto número 2. Traducir. ¿Es bueno o es malo? La respuesta es it depends. Depende. Hay algunas estructuras gramaticales que sí las puedes traducir palabra por palabra y el significado no va a cambiar ni el orden va a cambiar. Por ejemplo, si digo I live in Mexico, vivo en México. Yo vivo en México. I live in Mexico. Y por supuesto tenemos algunas otras estructuras gramaticales en inglés que si la traducimos palabra por palabra pierde el sentido, no suena lógico. Ice cream is eaten cold. El helado se come frío. Obviamente verdad. Traducido sería el helado es comido frío. No suena muy bien, ¿verdad? Yo particularmente recomiendo no traducir, no aprender traduciendo, porque muchas veces no solamente puedes perder el significado de la palabra originalmente, sino que pueden haber algunas ocasiones donde, sobre todo cuando estás aprendiendo a hablar inglés, donde si todo lo traduces, llega alguien y te pregunta, "Where are you from?" ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Where, dónde, are, es, no, pero también are puede ser son y ustedes, y from es desde, dónde. Y boom, perdiste completamente la comunicación con la otra persona. Yo recomiendo aprender más naturalmente, como aprendería un bebé, como aprendería un niño. Sin embargo, comprendo que a veces es complicado no tratar de traducir. La respuesta es que no hay respuesta. No es ni bueno ni malo. Simplemente yo no lo recomiendo para aprender a hablar inglés desde un principio. Admitiendo, por supuesto, que traducir siempre va a ser la vía rápida. A veces es más fácil hasta mí, como maestro, como profesor, explicar algo simplemente traduciendo. No es lo recomendable, pero es la vía rápida. Esto de las traducciones, por supuesto, me lleva al punto número 3. Number 3. El uso de los auxiliares, particularmente para preguntas, es indispensable. En inglés y en español, no tanto. Pero me gustaría comentarles 2 reglas fundamentales del inglés. Uno es relacionado con las preguntas. No hay pregunta en inglés sin auxiliares. Todas las preguntas en inglés van a llevar auxiliares. ¿Qué son los auxiliares? Te estarás preguntando. Bueno, hay unos auxiliares principales que son normalmente do, have y be. O be, have and do, como quieras. Do con todas sus formas, be con todas sus formas y have normalmente como have, has or hasn't or haven't. No vamos a indagar tanto en esos temas por ahora, pero recalcarles que no puede haber pregunta en inglés sin verbo auxiliar. Porque en español podemos preguntar, ¿te gusta el mole? Pero en inglés hay que preguntar, ¿do you like mole? Si no incluimos el do, la pregunta está mal hecha. El mismo verbo do, conjugado en pasado para preguntar en pasado. En español te puedo preguntar, ¿jugaste béisbol ayer? Pero en inglés tendría que ser, ¿Did you play football yesterday? Si yo solamente te pregunto, ¿You play football yesterday? Incorrecto. En cuanto a temas de pronunciación, algo que se me hace indispensable que sepan y entiendan desde el primer día que se decidan a estudiar inglés, el sonido de las
palabras y de las sílabas en inglés, el inglés no es un idioma tan cuadrado como el español. El español siempre todas las sílabas tienen el mismo ritmo. Yo no hablo como cantado, pero el inglés todas las sílabas tienen un ritmo. ¿Y por ritmo a qué me refiero? A que todas las palabras tienen una sílaba a la que se le va a llamar la sílaba del stress, del énfasis, el acento diríamos en español. Y otras sílabas cortas. Les voy a dar algunos ejemplos. Un americano o un inglés o cualquier persona que tenga el inglés como su lengua natal no te va a decir it's fantastic, no te va a decir it's amazing, no te va a decir it's wonderful, te va a decir it's fantastic, tastic, fantastic. Una sílaba la estiramos más que las demás. It's wonderful, it's amazing, it's beautiful. Todas las palabras tienen una sílaba más estirada que otra. Una de las cosas más complicadas tal vez de entender el inglés es que la pronunciación no es fonética. Las palabras no se leen como se escriben. Y por supuesto que les voy a dar ejemplos para que lo vean. Particularmente con las vocales. Vamos a empezar con la letra A. La A veces va a sonar así, como A. Les voy a dar como ejemplo las palabras after, back, plant, fast. Pero a veces la A va a sonar como O. Por ejemplo, talk, false, salt. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Les voy a dejar aquí 5 palabritas, pero pronuncien la A como O. La pronunciación debería ser O, watch, want, fall and walk. Pasamos a la letra O, que a veces va a sonar como O, como por ejemplo en order, song, corner, pero a veces va a sonar como A. Offer, modern, brown, found. Vamos a hacer otro pequeño ejercicio con la letra O. Estas 3 palabritas, pronuncia la O como A. Correcto, debería sonar como not, now, box. En el caso de la O y la A es un poquito más complicado saber cuándo va a sonar como qué. Pero este es un tip muy valioso. La I casi siempre va a sonar como E. Es el caso de las palabras, por ejemplo, English, minute, kick. Vean cómo no estoy pronunciando kick. Minute es minute. English, kick. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Estas palabritas pronuncien la I como E. Correcto, deberían sonar como this, first, with, morning, film. Y por último, la U, por supuesto, es una vocal muy especial porque a veces sí va a sonar como U. Por ejemplo, en las palabras super, gluten and studio. Pero a veces también va a sonar como U. Es el caso de las palabras usually, unite, useful, universal. Pero como regla un poquito más frecuente, la U muchas veces su sonido natural va a ser como O. Por ejemplo, con las palabras ugly, number, study. Vamos a hacer un pequeño ejercicio, por supuesto. Estas 4 palabritas pronuncien la U como O. Correcto, deberían sonar como public, under, just and umbrella. Umbrella. Hay algunas reglas un poquito más constantes en el caso de las vocales, que es cuando las juntamos. Por ejemplo, la doble E normalmente va a sonar como I. Es el caso de las palabras need, speed, see, and meet. O la doble O, que no es que vaya a sonar exactamente como U, no suena tan claro como U, entonces va a sonar como suenan las siguientes palabras. Escuchen y repitan. Cook, bloom, pull, and room. ¿Ven cómo no suena ni como O ni como U? Una regla que me gusta mucho platicarles a mis alumnos es el sonido de la AU, que suena como O. Por ejemplo, agosto no se dice August, es August. Audit, automatic. Entonces, ¿cómo saber cómo pronuncio estas letras? No hay reglas claras de pronunciación. La recomendación es que aprendas cada palabra, cómo se pronuncia por memoria y práctica y repetición. Por supuesto, esto también va a variar un poquito dependiendo
de la región del mundo en la que estés hablando inglés. Por ejemplo, esta frase, un inglés la va a pronunciar como I can't see anything, o más o menos, I can't. Y un americano la va a pronunciar como I can't see anything. I can't see anything. I can't. I can't. Entonces mi recomendación es que no se estresen tanto por las reglas de pronunciación, porque no existen, sino traten de pronunciar las palabras y sobre todo las frases. Yo siempre recomiendo más aprenderte frases que palabras, cómo suenen naturalmente o imitando el sonido de sus maestros, de las películas que ven, de la música que escuchen, etc. Siguiente punto, número 6. Teacher, ¿cuál es el mejor método para aprender inglés? La respuesta es que depende de cada persona. No hay un mejor método o no hay un método que sea mejor que otro, porque cada persona es diferente y cada persona tiene diferentes tipos de inteligencia. Tenemos, por ejemplo, el aprendizaje interpersonal, que es aprender por medio de platicar con las personas, escuchar a otras personas, imitarlos. Y tenemos también el tipo de aprendizaje intrapersonal, que es contigo mismo. Entonces puedes aprender por medio de recreando conversaciones en tu propia cabeza contigo mismo, o viendo una palabra diciendo esto se dice en inglés así, o topándote con palabras y diciendo esto se dice chair. Existe el tipo de aprendizaje musical o auditivo, que es todo por medio del oído. Escuchas, procesas, te lo aprendes, repites. Existe el tipo de aprendizaje que es corporal o sinestésico, que es por medio de las experiencias, del tacto, del movimiento. Si tocas algo mojado y alguien te dice, oh, this is wet. Pues esto debe significar mojado. Es un método también que se usa mucho para aprender de manera natural. Entonces la recomendación aquí es know yourself, conócete a ti mismo y trata de averiguar cuál es tu mejor manera de aprender inglés. Número 7. Esto es más que algo que deben entender, es un consejo. Repeat, repeat, repeat and repeat. Repite las cosas hasta el cansancio. Escucha, repite. Escucha, repite. Grábense a ustedes mismos diciendo una frase. Compárenla con cómo se escucha su frase pronunciada por ustedes. Y compárenla con la frase original de esa película, de esa canción, de sus propios maestros o estas mismas oraciones que yo les doy en estos videos. Y por último, número 8. 4 cualidades que hay que no solo tener, sino desarrollar conforme vas a ir aprendiendo inglés. Paciencia, esfuerzo, constancia y disciplina. Aprender a hablar inglés bien toma tiempo. El inglés es cosa de todos los días. Si no tienes constancia, se te va a hacer muy complicado aprender inglés. Prográmate. Estudia todos los días, aunque sea 5 minutitos, 10. Si puedes estudiar 1 hora, inclusive mucho mejor. Muy bien amigos, este video más que una clase, más que algunos tips, fue una platiquita aquí entre ustedes y nosotros para compartirles cosas que son o que yo considero muy importantes para aprender a hablar inglés bien. De nuevo, muchísimas gracias a todos los que se han suscrito y los que les han dado like a los videos y los están viendo y los comparten. Muchas gracias. Thank you so much. Thank you very much. Les recuerdo que tengo Facebook, Instagram y Twitter. En todas estoy como @teacheralfredmx, @teacheralfredmx. Los invito por supuesto a seguirme, suscribirse, darle like a este video. My name is Alfred and it was a pleasure to be with you on this video. See you soon.